Buenos Maestro. días, maestro Mario. Si gusta iniciar, le presento al doctor, bueno, está el doctor Gerardo, digo, el maestro Gerardo Mora de la Normal Superior de México. Está el maestro Víctor Rodolfo, que es el responsable del curso de práctica docente en el aula, y está el grupo de tercero de historia. Bienvenido, maestro Mario. No sé si nos quiera iniciar, por favor. Sí, muchas gracias, maestro Gerardo. Un placer para la Normal Superior Federal de Aguascalientes, una normal vinculada en mucho con ustedes a través de los compañeros, a través de Luis Carlos, hoy también Víctor, que está integrado a la actividad. Y sin duda yo sé que van a ser hoy día a través de esta conferencia virtual que usted les va a dar a nuestros alumnos. Bueno, pues sin duda ese enfoque de la historia que todos apreciamos, ¿no? Una historia cercana a las personas. Escuchaba sus comentarios acerca del tiempo que se necesitaría para hacer una visita y conocer espacios que son increíbles en la Ciudad de México y que, bueno, pues si no una de las ciudades con más museos en el mundo. Entonces, en esa medida, lo que usted les va a aportar a nuestros alumnos, totalmente interesante, adecuado y bueno, pues ese enfoque que nos gusta mucho, el de la historia de las personas, el de la historia cercana, un poco la microhistoria, ¿verdad? Esa de Luis González y González, que luego habla de lo cercano, de lo común, y que bueno, no evita o no quita también otras perspectivas, pero que bueno, pues, especialistas como usted seguramente le van a dejar referentes importantes a nuestros alumnos. Yo les pido a cada uno de ellos, bueno, pues aprovechen este espacio de tiempo con usted, maestro Gerardo, y agradecida a la Normal Superior Federal de Aguascalientes de ese vínculo con usted y con la Normal Superior de México. Muchísimas gracias y bueno, pues bienvenido de esta manera a nuestra institución y yo no tengo duda que pronto podremos vernos personalmente y bueno, pues seguir andando estos caminos de la enseñanza y de cómo dejar esa simiente de formación de maestros de historia que es totalmente necesaria para un país tan rico y extraordinario como el que tenemos. Le agradezco mucho a Luis, le agradezco mucho a Víctor el que me hayan pedido iniciar darle la bienvenida a iniciar esta actividad. Yo creo que va a ser enriquecedora. Maestro Gerardo, emocionados con este intercambio con nuestros estudiantes de historia. Muchísimas gracias. Gracias muchachos, muchachas integrados y bueno, pues aprovechen esta oportunidad. Muchas gracias, maestro Gerardo, bienvenido. Gracias. El motivo de esta charla son las prácticas docentes en pandemia. Es muy importante la formación de todos ustedes y práctica docente realmente es la materia esencial del normalismo. Nosotros hemos tenido experiencias de que pues no bastan los conocimientos académicos, es necesaria la experiencia práctica para estar frente a grupo. Entonces, nosotros hemos desarrollado una estrategia diferente que permite que ustedes vayan adquiriendo las habilidades docentes necesarias para ser profesores. Y es lo que vamos a presentar. Yo soy profesor de práctica docente. Tengo 20 años dando práctica docente. Entonces, lo que les estoy diciendo no es una teoría, no es una propuesta, es una experiencia práctica que desarrollamos con alumnos de tercer semestre, igual que ustedes, y que nosotros les hemos enviado y tenemos más videos de todos nuestros alumnos para que ustedes vean que es una estrategia fácil de adquirir,
que no es una situación especial solo de la Normal Superior del Distrito Federal, sino que todos ustedes pueden adquirirlas y es muy, muy importante. Si empezamos, por favor, la presentación. Ustedes van a ver en esta primer diapositiva a uno de nuestros estudiantes de egresado de la Normal Superior de Historia, que es profesor en Aprende en Clase. Ustedes pueden encontrar en YouTube su participación y es parte de nuestros egresados con los que trabajamos esta metodología. Si pasas la siguiente, por favor. Bueno, las prácticas docente a distancia se están desarrollando en este momento como ayudantías. En primer lugar, para los profesores que deben de seguir las clases de Aprende en Casa y que el profesor pone tareas. En este caso, yo también tengo alumnos de séptimo semestre que están haciendo eso, están ayudando a los profesores de secundaria a elaborar las tareas con las que van a evaluar a los alumnos. La segunda forma de clases en este momento son las del Classroom. Entonces, los profesores abren un Classroom, dejan las tareas, ¿no? Y a veces tienen sesiones presenciales por el Meet. La tercera forma de práctica docente en estos momentos son los cuadernillos, ¿no? Que se pueden enviar por WhatsApp o por correo o escritos con los alumnos que no cuentan con los recursos informáticos para las clases en línea o las sesiones en clase. Y finalmente, la propuesta que nosotros estamos haciendo son las videoclases con realimentación. ¿Qué significa? Que nosotros preparamos una clase como la que ustedes ya vieron en televisión, en el video que les enviamos, y van a recibir trabajos de los alumnos para posteriormente ustedes enviar la realimentación, la evaluación del trabajo que hicieron los alumnos, igual por video o por audio. La siguiente, por favor. Bueno, ustedes tienen que desarrollar las siguientes habilidades docentes para dar clase tanto a distancia como de manera presencial. En primer lugar, es un dominio del tema, con lo que ya sabemos los aspectos cronológicos, pero también analizando temas del mismo programa. Es decir, no nos basta saber con un dato, con una fecha, como que Colón descubrió América en 1492, sino analizar las circunstancias de este hecho, las causas, las consecuencias. Y un último aspecto de dominio le llamamos nosotros dominio empático, que es lo que decía en este momento su director. Es necesario que conozcamos los sentimientos, las emociones, las sensaciones de ese hecho histórico hasta donde nos sea posible. Toda la historia está hecha por personas que tienen sentimientos, que tienen emociones. Un autor dice que somos emociones con razonamiento, más que razonamiento con emociones. Entonces tenemos que saber la historia de las personas, qué comían, cómo vestían, qué sentían, qué pasaron, qué sintieron. Eso es un conocimiento empático del tema y probablemente sea el más importante que nosotros necesitamos como profesores. Necesitamos conocer estos aspectos de la vida cotidiana, de la microhistoria, como dijo el señor director, ¿no? Que hacen la historia real. No es que eliminemos lo demás, es que cómo vivimos, cómo sentimos nosotros la historia. Entonces se requiere un dominio del tema en primer lugar. En segundo lugar, lo que necesitamos es un estilo narrativo oral, que es lo que nos permite el video. Cuando nos grabamos, nos vamos a ver a nosotros si no hablamos bien, si no nos gusta nuestra apariencia, si queremos ser más ágiles, si tenemos que sonreír. Entonces tenemos que tener nuestro estilo narrativo oral.
Seguramente ustedes habrán visto a los youtubers, ¿no? Los youtubers en este momento son la más importante forma de comunicación que tiene el país, más allá de la televisión convencional. Entonces tenemos a cientos, si no es que miles de youtubers que hablan de todo tipo de cosas, que hablan de cocina, de política, de computadoras, de miles de cosas que ustedes seguramente ya han de haber visto, y ya tienen un estilo narrativo oral. Generalmente no son personas académicas o preparadas, sino son gente que han, por medio de la práctica, logrado este estilo narrativo. Entonces, lo primero que necesitamos de cada uno de ustedes es que logre ese estilo narrativo frente a la cámara, que le pierda el miedo a la cámara, que aprenda a usar la cámara. Entonces, por eso pedimos nosotros un primer video donde ustedes cuenten algo y se enfrenten a la cámara. Lo segundo que buscamos es un estilo narrativo corporal y facial, ¿no? Es importante que nuestra voz se escuche bien, que nuestra voz sea agradable, pero también que nuestro rostro lo sea, ¿no? Porque pues nos van a estar viendo y tenemos que ser amables con el público para que pueda estar el tiempo que sea necesario con nosotros. Y esto también es un aprendizaje. Nosotros, pues, nos ha costado algo de trabajo que nuestros estudiantes logren ese estilo narrativo facial y corporal. ¿A qué se refiere corporal? Que vamos a dar clase de pie y que vamos a utilizar recursos que tengamos en nuestro estudio para dar la clase. Entonces, tenemos que saber movernos también ante la cámara, tener una presencia. Si ustedes se fijan de las clases del alumno egresado que les presenté, él tiene ya un estilo propio de presentarse corporalmente ante las cámaras, porque él, si habrán visto la conferencia que presentó el día 12 de noviembre, pues ya tiene experiencia en radio escolar y televisión escolar. Entonces, y trabajando con estudiantes de secundaria. Entonces, él ya tiene ese estilo, pero es un estilo que nosotros tenemos que buscar porque si no vamos a parecer palos de escoba parados frente a la cámara. Y tenemos que tener una capacidad de expresión ante esto. Este es el segundo video que estoy pidiendo, un primer video en donde ustedes hablen de un tema, lo cuenten bien, no tartamuden, y logren el dominio de la cámara. Y un segundo video es expresar ese mismo tema, pero con recursos que van a tener en un pizarrón virtual detrás de ustedes, ¿no? Para esto se requiere diseño de materiales expositivos y búsqueda de materiales expositivos. Es muy importante que ustedes aprendan a buscar fotografías, pinturas, imágenes que se encuentran en internet, ¿no? Y que ustedes van a utilizar en sus clases. Es muy importante que ustedes conozcan estos materiales y los puedan usar. En este momento con nuestros alumnos tenemos dos tipos de video. Unos de nuestros estudiantes ya saben editar videos, insertar imágenes, insertar sonido, cortar imágenes, pero otros no. Otros ponen simplemente su celular y se graban completamente. En los dos casos es válido, pero sí tenemos que saber diseñar los materiales expositivos. Un error común que tenemos en las clases presenciales es que le sacan fotocopia tamaño carta y luego la pegan en el pizarrón y pues no se ve. Entonces tenemos que buscar una imagen que sea muy visible a la mayoría de los alumnos, ¿no? El tercer aspecto es el uso de materiales ante la cámara y la edición digital. Tenemos que cuidar el sonido, el video, a veces el sonido se corta, a veces baja, a veces la cámara no enfoca bien los materiales, o a veces estamos muy cerca de la cámara y entonces no se ve lo demás, y ver una cara completamente en la cámara no es muy educativo, que digamos, no es muy transmisivo. Entonces tenemos que saber usar
los materiales ante la cámara y hacer la edición correspondiente. Este ya es el tercer video, ¿no? Cuando ya vamos a trabajar completamente nuestra secuencia con una apertura empática para generar sensaciones, emociones o sentimientos de nuestro tema, el desarrollo del organizador gráfico, porque nosotros trabajamos con 9 organizadores gráficos y cada uno representa un tipo de clase, y el cierre con una pregunta abierta que implica una redacción y un menú de tareas libres, de periodismo, de dramatización o de museo escolar. Esto que les estoy diciendo, les repito, no es una propuesta, es la experiencia que tenemos con maestros en servicio en este momento y con practicantes de tercer semestre. Bueno, y también los de séptimo semestre. Llevamos 7 clases y en 7 clases ya tenemos videoclases completas por una parte de los alumnos y otra parte está por mejorar algunos aspectos de los que ya les mencioné. Ahora, ¿esto por qué es importante para ustedes y no solo para los maestros de la normal o no solo para los maestros de la secundaria? Porque les permite ver su avance. Ustedes se van a ver en sus videos y ustedes mismos van a hacer las correcciones en su expresión, en su uso de materiales, en la explicación de cómo hacer las tareas libres. Y esto va a mejorar estas habilidades docentes que les acabo de mencionar. Ojalá que ya hayan visto el video y si no, pues ahorita comentamos y pasas la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Esta práctica a distancia con videoclases, pues obviamente vamos a la secundaria con el profesor que nos envíen y él nos va a designar un conjunto de temas. Luego nosotros en la normal vamos a preparar las clases, como les decía, el dominio empático del tema, los materiales, el esquema correspondiente. Si gustan, les doy una futura videoconferencia sobre los esquemas que utilizamos y empezamos la videograbación de la clase. Ya que tenemos la videograbación de la clase, entonces se las damos al profesor de la secundaria para que la aplique con algunos alumnos, no necesariamente todos los alumnos, sino con algunos alumnos que él considera apropiados. Bueno, se puede aplicar para todos, pero estamos ahorita en función de los alumnos que seleccione el profesor y nos van a dar un trabajo escrito. ¿Qué es este trabajo escrito? Pues una respuesta escrita, un argumento que nos tiene que dar el alumno para que nosotros veamos sus habilidades de estudio y veamos la comprensión que tuvo del tema y una tarea libre. Una tarea libre puede ser un video, puede ser un audio, puede ser un dibujo, un cartel, un collage, puede ser una primera plana, puede ser un objeto, puede ser una maqueta, lo que pueda hacer el alumno en menos de 1 hora. Les comento, ya tengo estos trabajos, ha sido muy positivo porque los alumnos expresan su creatividad, no los evaluamos con cuestionarios, con resúmenes, con tareas mecánicas, sino con tareas libres y creativas. Nuestro practicante va a evaluar estos trabajos y va a hacer un video o un audio para realimentar al alumno que hizo estos trabajos. Entonces, esta es la dinámica que estamos siguiendo. Como ustedes verán, pues no implica ningún contacto físico, ahorita que estamos a distancia, no implica ningún riesgo, y también hemos visto que implica muy poco gasto de parte de ustedes. La siguiente, por favor. Bueno, entonces los videos que ustedes pueden realizar para lograr una videoclase son estos 3. El primero, un video donde ustedes frente a la cámara, así como estoy en estos momentos, ustedes van a contar algo.
y se van a ver, van a escuchar su voz, van a verse cómo se expresan, ¿no? Y buscamos que ustedes logren un estilo, su propio estilo de expresión oral y visual. Nuestro rostro, pues, comunica muchas cosas y tenemos poca oportunidad de trabajar nuestra expresión facial y vincularla con nuestra expresión oral. Y tenemos que ser agradables, tenemos que ser que se nos escuche con facilidad, porque en algunos casos el alumno se nos va. Esto lo estamos viendo con algunas clases en línea, donde el alumno se aburre muy rápidamente y pierde atención. Entonces, el primer video es para que ustedes logren esta capacidad expresiva. El segundo video es el uso de lo que le llamamos pizarrón, que es cómo vamos a utilizar las imágenes. Estamos cometiendo dos errores básicamente: que ponemos muy poquito tiempo en la pantalla en la imagen, o que la imagen no se ve. Es demasiado pequeña para los detalles. Entonces nosotros, por ejemplo, pusimos el códice de Cuaquecholan, que es donde los tlaxcaltecas se unen a los españoles para dominar a los guatemaltecos. Y hay un códice muy bonito en Puebla, y hay una imagen donde están indios con espadas arriba de caballos, y hay españoles con penachos tlaxcaltecas. Pero es muy pequeña la imagen que pusieron y por eso no se ve bien. Entonces tenemos que aprender a usar imágenes el tiempo necesario, explicarlas y que se vean bien. Preferentemente en color, ¿no? Porque ya en blanco y negro es bastante desagradable, a menos que sea una imagen muy, muy impactante, ¿no? Entonces, básicamente usar color de buen tamaño, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, la exposición. Aquí no estamos sentados, estamos de pie y estamos dando la clase como si fuera presencialmente ante el pizarrón. Entonces, ese es el segundo video. En el tercer video, ya de la videoclase, primero tenemos que hacer un guión. Este guión parte de una cosa que le llamamos respuesta esperada. ¿Qué queremos que el alumno sepa de nuestra clase? ¿No? Y lo vamos a escribir. Posteriormente vamos a hacer una rúbrica con 3 características. Si logró eso que nosotros queríamos que él supiera, si no lo logró, o si está en proceso de lograrlo. Entonces, tenemos que hacer nuestra rúbrica si queremos que nos diga, por ejemplo, lo que le llamamos nosotros el esquema 5W, que es qué, quién, cuándo, cómo y por qué, ¿no? Entonces, si estamos dando ese esquema en la clase, esa información, al preguntarle al alumno de un tema, nos tiene que dar esos 5 datos: qué, quién, cómo, cuándo y por qué. Entonces, para eso hacemos un guión o un plan de clase, con los aprendizajes esperados, la respuesta esperada y la rúbrica de evaluación, tanto de contenidos conceptuales como empática. Porque también tenemos que evaluar la empatía que logramos. Entonces tenemos 3 niveles igual de empatía. 1, cuando el alumno de plano no se vincula con el tema, no le interesa el tema, nada del tema. El contrario es cuando se involucra, cuando se identifica con un personaje, ¿no? Y el tercero es cuando entiende la situación, pero que no se involucra personalmente, ¿no? O sea, puede entender, por ejemplo, que la conquista fue un hecho muy dramático, pero pues no tiene ninguna implicación personal para él, ¿no? O sea, fue un hecho dramático que pasó como la Segunda Guerra, como el Holocausto, pero él no tiene una identificación inmediata, personal, directa. En cambio, si le estamos hablando de un tema pues más cercano que le llegue, entonces el alumno se va a identificar con una persona
o con una situación. Posteriormente, preparamos los materiales, nuestra apertura, el esquema que vamos a trabajar y las imágenes correspondientes. En el caso de apertura estamos teniendo dos características. Unos de nuestros alumnos se caracterizan. Entonces tenemos por ahí a una alumna que se caracterizó de Malintzin, y otros alumnos utilizan objetos, cosas. Entonces, otra de nuestras alumnas preparó un pozole actualizado para compararlo con el pozole prehispánico hecho con cabezas de sacrificados, ¿no? Y ya después entró al tema. Nosotros estamos ahorita priorizando qué sentimiento queremos transmitir en la clase que vamos a dar. Pues, por ejemplo, ahorita los de conquista, pues, todos se fueron con el sacrificio, ¿no? Y lo que nosotros veíamos es que hay muchas cosas de Mesoamérica que hay que tratar. Una de las cosas más relevantes, pues, son las palabras que decían los padres a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Cómo los trataban. Entonces, los aztecas, pues, no son solo sacrificios humanos, sino también, pues, es toda una gran cultura que tenían un gran conocimiento. No es que oyeran un trueno y dijeran, no, pues vamos a inventar el dios del trueno. No, ellos tenían conocimientos cosmogónicos, tenían conocimientos de agricultura, de escultura, de arte, ¿no? Y tenían una cosmovisión seguramente más compleja que la que tenemos actualmente. Ayer estábamos discutiendo en clase, pues, ¿quién comía mejor? Si comían mejor nuestros antepasados aztecas o nosotros, ¿no? Y bueno, ahí la conclusión fue que pues, ellos no tenían comida chatarra, que comían natural, que comían, hacían muy buenas combinaciones proteicas y que por eso tenían una mejor salud que la que tenemos en la actualidad con todo y todo. Entonces, ya que tenemos la apertura, el esquema, nuestros materiales, por cierto, uno de nuestros alumnos que tal vez ya vieron, hizo unos paneles de madera que me dice que le costaron 200 pesos cada panel para pegar las imágenes, ¿no? Otros pegaron atrás, los que ya saben editar, pues ponen escenografías digitales y de esta forma ya podemos pasar a la grabación de la clase. La siguiente, por favor. Para esto también es importante que nosotros sepamos qué queremos enseñar. Usualmente los profesores de historia damos pura información y mucha información que es muy difícil que el alumno entienda y comprenda y repita, ¿no? Sin embargo, le pedimos que la repite y luego le ponemos 6, 7, 8, 5 o 10, en el mejor de los casos, si memoriza esa información. Pero como dijo su director, la historia no es memorizar datos históricos. Eso no es la historia. La historia es comprender situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos un debate y habrá un gran debate de si los españoles nos tienen que pedir perdón, si no nos tienen que pedir perdón, o que finalmente, pues ni hubo conquista, ¿no? Que conquistaron a los aztecas, pero que pues los aztecas eran un grupo relativamente pequeño en comparación con todos los demás pueblos originarios y que hubo muchos pueblos originarios que se aliaron con los españoles y vencieron a los aztecas, ¿no? Entonces requerimos una comprensión de los hechos. Aprender historia no es saberse los hechos, es poderlos comprender y saberlos utilizar en nuestro presente. Para esto tenemos que tener empatía, ¿no? Uno de los principales problemas de la actualidad es la falta de empatía, porque pues es común ver
que en unas ciudades como aquí en el Distrito Federal, pues vemos a alguien tirado, y no lo auxiliamos, ¿no? Y cierto desinterés en los demás y no hay un individualismo extremo. Entonces, la historia enseña empatía, enseña a conectarse con los sentimientos, emociones de otros. Y eso es la enseñanza de la historia, comprender situaciones y tener empatía. Por eso nosotros sí damos información, sí hacemos que el alumno busque información, pero que lo que buscamos es que comprenda. Y esta comprensión la vamos a ver en la redacción que nos hagan a la pregunta de cada clase que nosotros tenemos. En la redacción vemos si entendió o no la situación. Y vamos a ver en sus tareas libres si tiene empatía o no. Estábamos platicando ayer con mis alumnos de tercero, pues, cuáles eran los sentimientos que tenía. ¿Quién tenía más sentimientos? ¿Los jóvenes de secundaria o los adultos? Y llegamos a la conclusión de que quien tenía los sentimientos más vivos, más limpios, pues son los alumnos de secundaria. Entonces, tenemos que trabajar ese aspecto afectivo de los alumnos con las clases de historia, con nuestra narración, con nuestras imágenes, con nuestra explicación, con nuestras preguntas. La siguiente, por favor. Bueno, como les digo, esto no es pura teoría. Ustedes van a ver aquí un trabajo de un alumno de secundaria de este año. Un trabajo que es convencional, en donde le piden que revise su libro de texto, se le presenta un mapa y un cuadro donde van a anotar la información, y luego al final se les pide que lo discutan, ¿no? Pero quiero que ustedes distingan un poco la letra del alumno, porque uno de los problemas comunes que luego tenemos en práctica docente es que nos ponemos muy, muy elevados, ¿no? Sin ser empáticos, sin hablar de vida cotidiana, de sociedad. Y el alumno, pues, no tiene esa capacidad de abstracción, ¿no? Y es un alumno que vive en la vida cotidiana. ¿Y qué es de la vida cotidiana? Y vean la letra de un alumno real, ¿no? De un alumno actual, ¿no? La siguiente, por favor. Para esto, nosotros utilizamos, para evaluar la comprensión de los temas históricos, 5 conceptos del pensamiento histórico. 5. 1, que distingan lo que es el cambio, que había antes y después. Y obviamente hay muchos cambios en la historia que nosotros tenemos que enfocar, ¿no? Entonces, por ejemplo, actualmente la historia, pues no solo se queda en lo político, ya hay historia de lo cotidiano, de las costumbres, de la moda. Hay un libro extraordinario sobre el uso del pantalón durante la Revolución Francesa, ¿no? Hay historias basadas en la moda de la época, en los peinados, en las pelucas, ¿no? Del barroco. Entonces tenemos que buscar los cambios en donde se den, en la tecnología, en la vida cotidiana, en las costumbres, en las creencias, en la política, etcétera, etcétera. Esos cambios se dan dentro de un contexto. Es decir, por ejemplo, veíamos pobreza e injusticia, seguramente tiene miles de años, ¿no? Pero la pobreza y la injusticia son relativos a cada lugar y a cada tiempo histórico. Entonces tenemos que entender ese lugar y ese tiempo histórico
para entender los hechos y los procesos. Este contexto lo trabajamos a dos niveles, a nivel de vida cotidiana y a nivel de paisaje. No es lo mismo, pues Europa, que el Caribe, o de México no es lo mismo el sur que el norte, ¿no? Las costas o las montañas, las sierras. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta el contexto. El tercer concepto son causas, las causas de las cosas. Pero esas causas no son automáticas, dependen de la suerte, dependen de las actividades de las personas, de los accidentes, y es algo que llamamos contingencia. En nuestra vida y en la vida de los alumnos de secundaria, pues ellos están determinados por sus contextos y por sus causas, pero la contingencia va a determinar su futuro. Entonces es importante que nosotros conozcamos de la historia esos detalles de la suerte, las decisiones, las creencias que llevan la historia a un lado o a otro. Y por último, el último concepto que manejamos es el de complejidad. Lo veíamos en el caso de la conquista. Una cosa es el punto de vista de Malinche, y otra cosa es el punto de vista de Cortés, y otra cosa es el punto de vista de Moctezuma, y otra cosa es el punto de vista de Cuauhtémoc, o de Cuitlahua, o de los tlaxcaltecas, o de los totonacos que se aliaron a los. Entonces todos tienen un punto de vista que va a ser contradictorio. No son falsos, ¿sí? O sea, el punto de vista de Cortés no es falso, no es una mentira. Es su punto de vista desde sus intereses, desde sus creencias. Y obviamente no va a ser igual que el punto de vista de Moctezuma, o no va a ser el punto de vista de Malinche, por ejemplo. Entonces, ayer discutíamos, bueno, ¿Malinche es traidora o no es traidora? Bueno, pues depende del punto de vista, ¿no? Si lo vemos desde los mexicas, que por cierto, tenían sojuzgado a su pueblo y por eso la vendieron a ella y luego la regalaron ellos a los españoles, pues no hay tal traición, ¿verdad? Pero desde otro punto de vista, pues sí, el malinchismo es preferir a lo extranjero a lo nacional. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que la historia que enseñamos no son verdades, son puntos de vista, y que son puntos de vista que al complementarse conforman una visión realmente global. La siguiente, por favor. Ahora, esto lo vemos con los trabajos de los alumnos de secundaria. Nosotros establecemos un aprendizaje esperado, basado en los que están en los programas, pero no es igual al de los programas porque nosotros escogemos el nivel de dominio de acuerdo al grupo que vamos a trabajar. Entonces, cuando menos aquí en el Distrito Federal tenemos 3 tipos de secundaria. Unas muy poquitas que son secundarias de élite, ¿no? De estudiantes pues muy bien portados, con recursos, con padres profesionistas, con buenas instalaciones, etcétera, etcétera, pero son muy pocas escuelas. De hecho, yo no las uso porque yo sé que nuestros egresados es muy difícil que lleguen a esas escuelas. Entonces tenemos escuelas muy regulares, ¿no? Que no cuentan con todos los recursos, que tienen algunos problemas de contexto o algunos problemas familiares, ¿no? Pero en las que todavía se puede dar clase. Y por último, tenemos escuelas que también son pocas, en donde tienen gran problemática y es difícil dar una clase porque pues los alumnos no asisten, o porque no hay las condiciones, o porque es el lugar peligroso, o porque hay muchas tensiones en el contexto, ¿no? Entonces, buscamos siempre mediar el aprendizaje esperado. Y tenemos tres niveles, ¿no? El alto, el medio y el bajo. El bajo es cuando tenemos que dedicarnos más al control del grupo y menos al contenido.
tenemos el medio en donde podemos dedicarnos más al contenido, aunque no puede ser un contenido muy complicado. Y tenemos el alto donde los alumnos tienen hábitos y podemos ir, por ejemplo, a la biblioteca o podemos ir a la sala de cómputo a hacer un trabajo porque los alumnos se van a portar bien y van a dedicarse a hacer su trabajo y no va a haber problema. También podemos hacer cosas, un juego, salir al patio. Es decir, hay las condiciones para hacer otra actividad. Cuando los alumnos pueden hacer eso, entonces nosotros seleccionamos el nivel de dominio de acuerdo al tipo de grupo y pedimos una respuesta esperada por escrito. Es muy importante que los alumnos escriban, que no solo contesten cuestionarios de opción múltiple o peor, los famosos reactivos. No nos oponemos a ello, pero para nosotros es más importante ver cómo escriben los alumnos, ¿no? La letra, la ortografía, la redacción, cómo se estructuran, porque es una tarea compleja la escritura y nosotros ahí vamos a ver el nivel de conocimiento que tiene el alumno. Muchas veces tenemos que ser cuidadosos porque aunque tengan faltas de ortografía o muy mala letra, sí saben, sí tienen buena redacción, ¿no? Y también lo contrario, pueden tener buena letra y faltas de ortografía y no pueden entender el tema. Entonces, para nosotros es muy importante el trabajo con lo escrito. Y para nosotros hay 3 tipos de respuesta. La descriptiva, que es cuando el alumno nos pone los datos completos de un tema o de un hecho, qué, quién, cómo, cuándo y por qué, o cuando nos narra un hecho, el grito de independencia, ¿no? Entonces, primero trabajamos con la crisis, ¿no? O sea, ¿qué motivó que los personajes insurgentes dieran el grito de independencia? ¿Cuál fue la causa, ¿no? ¿Qué situación había que los llevó a eso? El segundo punto es qué desenlazó, que fue la guerra de independencia, ¿no? Y el tercer punto es qué consecuencias tuvo, qué cambió. Entonces, a partir de la guerra de independencia de Hidalgo se inicia un proceso que va a terminar con la independencia de México. Tenemos otro que se llama acontecimiento, les digo y les ofrezco, y si me lo aceptan, puedo dar una conferencia sobre estos esquemas que son muy importantes. Y la última forma de redacción es explicar algo. Entonces tenemos un esquema que se llama dilema, donde se pregunta, ¿influyó la religión de los aztecas en la conquista? Sí, no. En la clase damos los argumentos de sí, los argumentos de no, y en el cierre de la clase el alumno tiene que escribir su respuesta y su argumentación. Este diagrama se llama dilema. Otro que han de conocer se llama espina, entonces es el multicausal. Entonces preguntamos cuáles fueron las causas de la conquista. Entonces va a haber causas económicas, políticas, sociales y culturales que nosotros vamos a exponer en nuestro esquema y que al final el alumno ya contestado el esquema nos va a dar la respuesta por escrito. Tenemos otro que se llama balanza, que es una transposición del cuadro que es qué sé, qué quiero saber, qué aprendí, qué me falta. Entonces el balanza ponemos un tema que sea muy común, que el alumno sepa algo, y después le vamos a dar información que contraste con ese algo. Una cosa que tenemos, que usamos mucho, pues es la imagen de Hidalgo, ¿no? Anota cómo es el cura Hidalgo. Pues entonces ya ponen, no, pues es blanco, faz fina, pelo plateado, muy peinado, con una vestimenta religiosa muy, muy fina, ¿no? Y cuando vemos el retrato de Hidalgo, el único que más o menos existe y que se cree que es real, pues contrasta totalmente con eso. Y ya que le damos la información al alumno, decimos, bueno, a ver, ahora dime cuál es la diferencia entre lo que
tú sabías de Hidalgo y lo que ahora sabes de Hidalgo, ¿no? Ese es un diagrama balanza y tenemos otro esquema muy bonito que se llama inferencia. Estos son cuadritos. Entonces, al centro pongo una imagen o un texto. Y luego, arriba va la pregunta correspondiente, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo era el trabajo infantil en la Revolución Industrial? Entonces pongo una imagen al centro, luego le dibujo un cuadro alrededor para que el alumno señale elementos para responder esa pregunta y un último recuadro donde va a escribir la respuesta. Es algo que le llamamos inferencia. Cada uno de estos esquemas es una clase. Entonces, si decimos que vamos a dar una clase de cualquier tema, pues primero escogemos con qué esquema lo vamos a trabajar. Y ese esquema, pues depende obviamente del grupo y del tema. La siguiente, por favor. La rúbrica de comprensión es importante que ustedes la tengan en mente antes de dar clase, sea presencial, sea virtual o sea a distancia, ¿no? Y para nosotros es necesaria, pero no es suficiente, porque nosotros tenemos que saber si el alumno logró el aprendizaje esperado, y el aprendizaje esperado es el que nuestra clase les proporcionó, o si no lo logró, ¿no? Y tenemos un nivel intermedio, es cuando está en proceso, cuando no lo logra, pero no está en cero el alumno. Comprendió algo, entendió algo, asimiló algo. Y es necesario ayudarlo para que lo logre. Entonces tenemos esta rúbrica con estos 3 niveles y, por ejemplo, cuando no hay una respuesta o cuando la información es incompleta o errónea, decimos que no logró este conocimiento. Cuando está en procesos, cuando puede tener la información y alguna interpretación, pero no la interpretación correcta. A lo mejor tiene la información correcta, pero la interpretación es incorrecta. Y lo logra cuando adquiere el concepto de segundo orden que estamos trabajando y obviamente con la información completa. Esto lo podemos ver en un trabajo de los alumnos de secundaria. La siguiente, por favor. La rúbrica de empatía, lo mismo, ¿no? A veces en las escuelas presenciales, pues el profesor da el tema y no se fija en si logró empatía o no. Y en la mayoría de los casos, los alumnos no tienen empatía con el tema, ¿no? Se toman nota, escuchan, pero o no entienden el tema y no tienen empatía con él. Entonces, no logran empatía. Si no logran empatía, eso nos va a afectar en todo lo demás. A veces, si tenemos una buena narración, una buena apertura, buenas imágenes, el alumno puede lograr empatía con algo o con alguien, ¿no? Entonces, por ejemplo, estábamos viendo, nosotros también somos aprendices, estábamos ayer trabajando Conquista, ¿no? Y unos alumnos llevaron de apertura unos corazones, ¿no? De cerdo, ¿no? Entonces llevaron los corazones y los mostraron. Y a partir de ahí explicaron, ¿no? Pero pues viendo unos corazones así, resultaba muy difícil, pues que el alumno actual tenga empatía con un pedazo de carne, ¿no? Entonces, la intención es buena, pero no es la forma de lograr un sentimiento. También, a veces, queremos hacer las cosas fáciles y decimos, a ver, si te pongo en la pirámide de sacrificios, ¿qué sentirías si fueras el que se sacrificara, no? Entonces también, pues, el alumno no tiene tanta imaginación para imaginarse eso, ni tiene por qué imaginarse eso, ¿verdad? Tenemos que buscar las formas de lograr esa empatía. Lo logramos, por ejemplo, con el plato de pozole,
¿no? Un plato de pozole ahí muy sabroso, muy delicioso. Y luego atrás, pues aparece el códice donde están las ollas, donde hay una cabeza humana y un brazo humano y una pierna humana, ¿no? Entonces la gente se desconcierta porque pues el pozole es muy sabroso, a todos nos gusta el pozole, a mí me gusta mucho el pozole, y luego veo ahí una cabeza humana y un brazo humano y una pierna en una olla al fuego, y dices, pues, ¿qué es esto, no? Entonces, ese es el efecto que queremos lograr. Igual la chica que se caracterizó como Malinzi, pues se arregló, se atavió, usó unas palabras en náhuatl, ¿no? Y logró el impacto de ver a alguien diferente, ¿no? Entonces también es muy importante que nosotros nos demos cuenta, y eso lo vamos a ver a distancia con los trabajos. Con los trabajos que nos haga el alumno, vamos a ver si tiene empatía con el tema, con algo del tema o con alguien del tema. Y eso lo vamos a retroalimentar, que es una forma fea de decir que lo vamos a evaluar de manera formativa. La siguiente, por favor. Cerramos nuestra videoclase dando un menú de tareas. No dejamos una tarea. Damos un menú de tareas. Entonces, menores que se tienen que durar menos de una hora y que no tienen que ser costosas ni gravosas, ¿no? Entonces, el alumno puede hacer en su cuaderno una primera plana, ¿no? Con información del tema que vio. Puede hacer un perfil de Facebook, también en papel, ¿no? Con la imagen, con los datos, con los amigos, con las entradas. Puede hacer un periódico mural, ¿no? Entonces, eso es en periodismo. Puede hacer de museo algún objeto, de papel, de cartón, de plastilina, una maqueta, ¿no? Un diorama que es pues es una escenografía, ¿no? Comentábamos que están haciendo los alumnos códices con semillas. Y veíamos cuánto costaba hacer un códice con semillas, ¿no? Cuánto costaba el pegamento y cuánto costaban las semillas. Y pues veíamos que pues, era relativamente barato y que incluso podían tener semillas en su casa, ¿no? Por decirles un ejemplo. Y le preguntamos a los alumnos, eso está en mi canal de YouTube, lo pueden ver, ¿qué había sentido hacer un códice? Una cosa es lo que aprende en la clase, pero otra cosa cuando hace un códice con semillas. Entonces el alumno estaba muy contento, muy feliz porque pudo hacer algo con sus manos, vio la belleza y vio la dificultad que implicaba el códice, ¿no? Nosotros hacemos muchos museos, cada año hacemos museos con mis alumnos de séptimo y octavo, muy bonitos, por cierto, los han felicitado, etcétera, etcétera. Tenemos alumnos que hacen grandes cosas, tenemos uno que le ayuda a sus papás a hacer piñatas, y que con esa técnica hizo un penacho de Moctezuma que le quedó muy bonito, esto pueden ver ustedes en mi canal. Y entonces estamos viendo que el alumno, en lugar de dejarle la tarea convencional de que contesta este cuestionario, hace este resumen, alguna cosa así mecánica, repetitiva o memorística, si le dejas una tarea libre, el alumno va a asimilar mejor el tema y va a desarrollar su creatividad y va a desarrollar sus habilidades que les llaman invisibles porque no las toman en cuenta en la escuela, y que va a tener un vínculo mejor con el profesor. Les comento, estos trabajos ya los tengo. El día que gusten nos dedicamos una sesión a ver los trabajos de estos alumnos de este año, ¿no? De este año, ¿no? Para que vean la capacidad que tiene el alumno de secundaria cuando hay una buena estrategia didáctica y el profesor tiene un buen vínculo con él. Y por último, los trabajos de dramatización, que en este caso pueden ser audios, canciones, narraciones,
escenificaciones, etcétera, en 5 minutos usando su celular. Y lo mismo, pero en video. Entonces, en el cierre de todas nuestras videoclases, se le da una opción de todos estos trabajos, especialmente con ejemplos, a los alumnos de secundaria. La siguiente, por favor. Bueno, aquí ven un trabajo de un alumno de secundaria. Entonces recorta y pega y da un comentario. Por eso les digo que es muy, muy importante este comentario. Entonces aquí el chico pues resalta que a partir de los tratados de Versalles, Adolfo Hitler tuvo resentimiento y con ese resentimiento desata lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Aquí lo importante, pues no es tanto esa información histórica, libresca, ¿no? Que ya todos sabemos en función de los libros, sino cuál es la interpretación que tiene él. Y el utilizar la palabra resentimiento, que es una palabra empática, pero que también es una palabra que nos habla de la complejidad de las interpretaciones históricas. O sea, sin duda, Hitler tuvo resentimiento, porque él era una persona pobre, ¿no? O sea, no era de la élite empresarial, de los ricos, de los aristócratas, era pobre, participó en la Primera Guerra, perdieron la Primera Guerra, el Tratado de Versalles generó grandes problemas y resentimiento, y sobre ese resentimiento se va a volver de masas, se va a volver el nazismo, y va a desencadenar la Segunda Guerra. Entonces, el que el alumno de secundaria pueda detectar ese sentimiento es muy, muy importante en la comprensión histórica. La siguiente, por favor. Bueno, ya vamos a terminar. Decimos que una enseñanza empática debe de ser narrada por ustedes mismos. Ustedes tienen que narrar las clases, oral, visualmente, con sus imágenes, con su apertura, con sus esquemas, con sus tareas, con sus preguntas. Pero ustedes, ¿por qué? Porque lo que hemos descubierto en este proceso de pandemia, que ya llevamos 2 ciclos escolares, el que acabó y el que empieza, es que se requiere la presencia del maestro, se requiere la cara del maestro, la voz del maestro, el contacto del maestro para lograr el aprendizaje. ¿Sí? Por eso somos mejores que el Classroom y somos mejores que los mensajes, ¿no? Y hasta somos mejores que que aprende en casa, porque aprende en casa no es tu maestro, no se está dirigiendo a ti, se está dirigiendo a miles o a millones de alumnos. Entonces, no es lo mismo que tu maestro te dé tu clase. Entonces, a partir de nuestra narración vamos a crear un vínculo con el alumno. Por eso, esta enseñanza le llamamos empática, porque tiene que haber empatía entre profesor y alumnos. El segundo punto es que tiene que haber imágenes de trabajo. Las imágenes no solo son para que me ilustren. Uno de los errores que estamos cometiendo es que ponemos la imagen y luego quitamos la imagen y queremos describir lo que hay en la imagen sin la imagen, sino nosotros con nuestra voz y con nuestro cuerpo, y decimos los españoles son así, asado, imagínenselo, pero si tenemos la imagen, entonces las imágenes que tengamos tienen que ser imágenes de trabajo y tienen que ser imágenes que tengan impacto, ¿no? Porque podemos poner una imagen, pero si no está bien focalizada, no va a tener impacto. Y el tercer aspecto que nosotros estamos trabajando es que nuestra videoclase sea una secuencia completa, con apertura, ¿no? Con desarrollo del esquema, donde el alumno va a tomar un apunte, y cierre, donde va a contestar una pregunta que le vamos a poner por escrito, y va a desarrollar una tarea libre. La siguiente, por favor. Bueno, esto
esta clase empática nos implica una planeación. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos está pasando acá en el Distrito Federal es que no tenemos el conocimiento adecuado del tema. Entonces, por ejemplo, estamos viendo el tema de los pueblos antes de la conquista. Y no faltó quien pusiera los toltecas, ¿no? Y los toltecas, pues cuando llegaron los españoles ya no existían, ¿no? Entonces no había por qué ponerlos. También pusieron los mayas, ¿no? Pero pusieron a los mayas clásicos y los mayas clásicos tampoco existían. Entonces tenemos que tener un conocimiento del tema un poco más fundamentado, ¿no? Para desarrollar el guión de la videoclase. El segundo punto que tenemos que tener claro es la evaluación. La evaluación no es calificar, ¿no? Las calificaciones son un verdadero lío, ¿no? Porque ahorita dicen, no, pues mira, no los puedes reprobar porque no sabemos. Y la verdad, pues no sabemos si sí o si no, ¿verdad? Están los alumnos o no pueden o cualquier cosa. Pero una cosa es la evaluación y otra cosa es la calificación. Y la evaluación, ustedes sabrán, tiene 3 momentos. Evaluación diagnóstica. ¿Quiénes son nuestros alumnos? ¿Qué habilidades tienen? Evaluación formativa, que es la realimentación que vamos a hacer al final de sus trabajos, ¿no? O sea, no calificamos, sino les damos consejos de cómo mejorar su trabajo. Y ya después, la grabación de la clase en la apertura empática, que es con objetos, con narraciones o incluso con caracterización. La chica, si quieren vemos ahorita la chica que se caracterizó como Malintzin, pues bastante, le quedó muy bien, ¿no? Déjenme decirles que esta chica pues no era artista, ¿no? No era influencer. Incluso es una chica tímida en las clases, ¿no? Que no destaca mucho, ¿no? Pero sin embargo en la pantalla, pues tiene un gran dominio de la pantalla, ¿no? Probablemente es de la alumna que tenga mejor dominio de la pantalla. Entonces, por eso es muy importante que ustedes se graben. El organizador gráfico. El organizador gráfico impide que nuestro discurso sea muy extenso, complicado, que se pierda, porque eso es lo que yo he notado en las clases luego de Aprende en Casa, ¿no? Que son temas muy complicados, que son muchos temas y que difícilmente un alumno puede tomar nota de todo lo que se habla en esas clases. Entonces, por eso nosotros utilizamos el esquema. El esquema siempre lo tenemos en pantalla, ¿no? Y se va llenando poco a poco y nos va a ayudar a responder la pregunta. Por eso es importante que nosotros trabajemos esto. Y el cierre con la pregunta por escrito y las tareas libres. La siguiente, por favor. No, un antes. Esa mera. Aquí vamos a hablar un poco del último aspecto que son los materiales, ¿no? El tipo de imágenes que vamos a trabajar. Trabajamos 3 tipos de imágenes. Uno es de la vida cotidiana, ¿no? Porque nosotros no vivimos fuera de la vida cotidiana. Nosotros comemos, nosotros platicamos, nosotros convivimos, nosotros dormimos. Hacemos una vida cotidiana de 24 horas, igual en el pasado. Nada más que utilizamos otro tipo de ropa, otro tipo de comida, otro tipo de creencias que tenemos que conocer. Por eso nuestras imágenes, nuestros objetos tienen que referirse a la vida cotidiana. Por otro lado, un paisaje. El mismo México es muy complejo en sus paisajes. Tenemos selvas y tenemos desiertos. Tenemos playas y tenemos montañas. Tenemos climas fríos. Aquí, por ejemplo, en el Distrito Federal,
Hay zonas donde, en el sur, que son muy frías en estos momentos. Y hay zonas, pues, no tan frías, ¿no? Incluso los que vivimos aquí en el DF, pues, no conocemos todo el Distrito Federal, ¿no? Es muy complicado. Ni un taxista conoce todas las calles del Distrito Federal. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos el paisaje al que nos estamos refiriendo. Nosotros podemos poner un mapa de Europa y decir, aquí está Francia. Pero no nos tenemos que quedar con eso. Tenemos que tener imágenes de los paisajes de Francia para que el alumno tenga un punto comparativo. Esto se llama conocer el tiempo histórico real, ¿no? No solo de mapas o de líneas del tiempo que no existen, digamos, realmente son representaciones. Lo que sí existen son las fotografías, las pinturas, los dibujos. Entonces, uno de los criterios que estamos utilizando es, debe de haber imágenes en nuestro video que ilustren vida cotidiana, paisaje y acontecimientos. Bueno, aquí ya hice mi hora de exposición. Pues vamos a dedicar un tiempo a comentarios. Espero que ya hayan visto el video y si no, pues lo volvemos a poner. Te dejo la palabra, Luis. Sí, gracias, Gerardo, por tu excelente presentación. Le voy a ceder la palabra a Víctor para que él modere las preguntas y respuestas con sus alumnos, ya que él es el titular del curso de Practicente en el Aula, y al final daría un cierre y daríamos por terminado la actividad. Víctor, te cedo la palabra, gracias. Gracias, Gerardo. Muchísimas gracias por todo tu conocimiento y compartir. ¿Algún comentario sobre los videos que vieron, jóvenes, que vimos? Bueno, referente a los videos, se me hizo interesante la manera en cómo el maestro Gerardo dijo que nosotros mismos hacer los videos para los muchachos puede crear ese vínculo que nos puede permitir un trato un poco más personalizado de lo que se le aprende en casa, ¿no? O sea, ese trato humano que nos falta a nosotros como maestros con los alumnos, que es lo que hemos mencionado anteriormente con lo de las prácticas, ¿no? Que es lo que nos falta, que es lo que nosotros decimos, ese es el factor en el que nosotros debemos girar. También... Maestro Víctor, si me permites hacer un comentario nada más. Buenos días. Adelante. Buenos días, maestro Armando. Maestro Gerardo, felicitaciones por esta parte que nos expone, yo creo que nos da mucha claridad en utilizar nuevas estrategias para tener ese acercamiento. Ya usted lo mencionaba, esa parte humana que no debemos de descuidar con nuestros estudiantes. Creo que muy acertado, y el día de hoy que nuestros estudiantes están en este proceso de este acercamiento a la práctica docente, yo creo que esta estrategia de hacer videos es muy buena. Y bueno, ahí yo rescato dos cuestiones, y usted lo comentaba muy acertadamente, acerca del conocimiento del contenido que van a abordar. Si no conocemos, difícilmente vamos a poder plantear nuevas estrategias, nuevas situaciones desafiantes para los estudiantes. Y bueno, cuidar esta parte de los criterios de evaluación que siempre van a ir de la mano, lo que pretendemos abordar con los criterios de evaluación. Y usted ya mencionaba los 3 momentos que se tienen que considerar. Considerar no solamente, y lo hacíamos el día de ayer con la clase, que en ocasiones solamente evaluamos la forma, más no el fondo de lo que estamos abordando con los estudiantes. Entonces yo creo que el día de hoy nos da otra estrategia para poder abordar el contenido de historia, maestro Gerardo. Muchas felicidades. Pues muchas gracias. Déjenme comentarles algunas cosas, sobre todo a los chicos, ¿no? A los estudiantes, ¿no? Pues tenemos alrededor, un poco más de 20 escuelas normales que enseñan historia para secundaria. Historia es una materia pues muy afortunada porque tenemos 10 horas clase a la semana de historia. 2 en primero, 4 en segundo y 4 en tercero. Entonces, pues vamos a tener trabajo, ¿no? Pero por otro lado, pues la historia en estos momentos está siendo muy reconocida en el país, ¿no?
Y un maestro de historia pues se va a valorar no solo en secundaria, sino se va a valorar también en educación media. Y por qué no, hasta en educación superior. Entonces, ustedes escogieron una muy buena licenciatura porque va a haber trabajo para ustedes, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, los maestros de estas normales, pues estamos vinculados, ¿no? Ya entonces vamos a compartir recursos, vamos a compartir maestros, ¿no? Porque pues de esa forma nos vamos a enriquecer, ¿no? Ahorita esta plática pues ya la hemos dado en Pachuca, en Atlacomulco, ahorita en Aguascalientes, y queremos pues que ustedes se vinculen como estudiantes. Yo creo que va a ser muy importante que ustedes conozcan a los de Pachuca, ¿no? Los alumnos de Pachuca hicieron una actividad muy bonita en el segundo encuentro, nos organizaron un viaje a un pueblo mágico, y ellos pues se están involucrando en su propia carrera. Entonces es muy importante que ustedes se vinculen a la carrera, ¿no? Porque ustedes van a ser maestros toda la vida, ¿no? Toda la vida. Y créanme que un buen maestro tiene una buena vida. Eso se los digo porque ya tengo 40 años de servicio y he visto a algunos de mis alumnos ya jubilarse. Y les puedo decir que tienen una buena carrera, que es importante que se involucren en ella y que encuentren las oportunidades. Esto es una oportunidad. ¿Por qué? Porque ustedes van desde el tercer semestre a desarrollar sus habilidades docentes. Yo veo sus rostros y sinceramente me impactan sus rostros, ¿no? Porque no es lo mismo antes de videograbarse y verse uno en la cámara que después. Yo los invito para que se videograben, tal vez no para las clases, sino para que ustedes empiecen a tener un mejor dominio de su expresión, porque eso va a ser el vínculo con sus alumnos. Uno de los errores que estamos viendo en Aprende en Casa, pues es que muchos de los maestros que van no tienen dominio de cámara, y ese dominio de cámara los separa un poco del alumno. Y eso también lo he visto mucho a nivel presencial. El no tener esa comunicación, ese vínculo, nos va a generar limitación. Pues espero que esta no sea la última ocasión en la que esté con ustedes. Espero ver sus videos. Hicimos unos libros muy bonitos, que tal vez conozca Luis, del doctor Joan Santacana. Y vamos a donarles unos a Aguascalientes. Yo en este momento me comprometo a que quien me haga su videoclase, yo dono un juego de libros de Joan Santacana, que son 3, a su escuela normal. Entonces les pido que hagan una videoclase, me la manden, y yo por cada video que me manden, cada uno de ustedes, voy a donar un juego de libros para su biblioteca, a su biblioteca escolar, y voy a donar un juego digital para cada uno de los participantes. Y con eso pues yo cierro mi participación y le agradezco mucho a los profesores y a los directivos. Pues muchas gracias, maestro Gerardo. Ya ven, jóvenes, pues aquí está el reto. Entonces nos tenemos que poner las pilas para poder elaborar videos y pues hacérselos llegar al maestro Gerardo. Carlos. Gracias. Sí, gracias, Gerardo, por tu participación. Me tardé un poco en concretar esta conferencia o la participación de Aguascalientes en las actividades de la red, pero bueno, lo importante es que iniciamos
Les agradezco a todos la participación. Maestro Armando, gracias por conectarse. Maestro Víctor, como titular del curso. Bueno, ya lo dijo al director y a la subdirectora académica, el maestro Mario y la maestra Mao. Gerardo, te aceptamos la oferta de que los muchachos se animen a videograbarse y que nos mandes esos libros. También, bueno, aquí veo a la doctora Isabel, no sabía que estaba conectada. Sí, Muchas está. gracias, doctora. Y pues también, Gerardo, comprometerte a que nos sigas compartiendo tus conocimientos. Yo creo que de ser posible este mismo año o el próximo, nos gustaría que nos compartieras lo de los organizadores, ponernos de acuerdo. Te vamos a enviar tu constancia, ya la tengo aquí en digital, con los logos del 43 aniversario. Y pues nada, muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Y Gerardo, pues viendo las actividades de la Red Normalista de Historia. Y qué bueno que Aguascalientes está presente en estas actividades. Tengan excelente día.